Te presento mi nuevo libro Victorioso, un precioso libro de estudio donde podrás explorar las maravillas del victorioso Jesús en el Evangelio de Juan. Escribí este libro pensando en ti, que crees que batallas sola y que tal vez estás lista para darte por vencida, cuando ya Jesús derrotó a todos sus enemigos de forma aplastante, como lo prometió en el Salmo 78, y como testifican las historias que estudiaremos juntas en el Evangelio de Juan. En mi libro Victorioso te muestro cómo, por medio de su vida y victoria, el Señor Jesús cambia tu frustración en danza y felicidad. Sana tu enfermedad porque Él ya peleó tu batalla para restaurar tu salud. Convierte tu lugar de escasez en una prueba contundente de su victoria. Quita las escamas de la religiosidad y abre tus ojos a las verdades espirituales y eternas. Te libera del pecado, de la vergüenza de tu pasado, brindando una nueva oportunidad en su gracia, en su salvación y por supuesto vida eterna. Él también trae claridad de identidad, de propósito a tu alma. Así que en lugar de viajar a la deriva y sin dirección, viajas de su mano. Y Él ilumina cualquier lugar oscuro y te convierte en luz en donde tú te encuentras. Así que te invito a que entregues tus frustraciones al Señor. Ven y recibe el vino nuevo que Jesús te brinda y renace a la verdadera felicidad. Por medio de este libro verás cómo el Señor derrota a tus enemigos de forma aplastante. Así que adquiere mi nuevo libro Victorioso cuando visitas rebecasegebre.org/victorioso. Te saluda Rebeca Segebre, soy la presidenta de Editorial Huipil, la fundadora del movimiento Mujer Valiosa. Y en el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, se llama Aplastante. Está basada en la profecía que encontramos en el Salmo 78, donde nos habla de que el Mesías vendría finalmente y Él va a derrotar a todos nuestros enemigos de forma aplastante y los va a enviar a la vergüenza eterna. No vamos a quedar tú y yo avergonzados, nuestros enemigos van a quedar avergonzados. Y cuando vamos y estudiamos en el libro de Juan, podemos encontrar en cualquiera de los evangelios, tú puedes mirar y encontrar esos enemigos, puedes ir con esa intención, leer con esa intención de encontrar cuáles fueron esos enemigos que el Señor Jesús vino y derrotó de forma aplastante. Y en el día de hoy vamos a hablar de un enemigo más, eso lo encontramos en el capítulo 8 y 9 de Juan. Y ese enemigo se llama la ceguera espiritual. Así es, la ceguera espiritual que causa que al pecar no vemos las consecuencias de nuestro propio pecado. Esa ceguera nos lleva a la muerte. Lo vemos en la historia de esta mujer que dice la Biblia que fue una mujer adúltera, fue encontrada por ciertas personas, la encontraron pecando. Pero esta mujer estaba en la mitad de un acto sexual. Se puede imaginar, un acto sexual en sí es algo bien privado. Y por supuesto, ella estaba con alguien que no era su esposo. Entonces estaba cometiendo un pecado de adulterio. Además de estar en un acto que es literalmente sagrado, es íntimo, nadie quiere estar haciendo eso enfrente de todo el mundo si tú eres sana emocionalmente. Pero además estaba haciéndolo con alguien que no era su esposo. Y imagínate que le abren la puerta, vamos a suponer que estaba en un lugar cubierto, escondida. Llegaron y una cantidad de hombres la sacaron de su escondite a la luz del día. Y ella sabía lo que le esperaba porque era judía. Y ella sabía que lo que le esperaba era la muerte, pero no cualquier muerte. Una muerte que significaba que iba a ser apedreada y en público. Ser apedreada, cuando yo pienso en ser apedreada, yo pienso en todo el dolor profundo que tú vas a sentir en tu cuerpo, porque las piedras no vienen solamente a golpearte y se van a acabar y se van a ir, sino que las piedras seguirán y seguirán y seguirán hasta que te encuentren muerta. Y luego, adicionalmente a todo eso, mientras tú miras las caras de las personas, mueres en completa vergüenza pública. Sus verdugos, en su camino a matarla, te puedes imaginar esta mujer desesperada, ya sabía cuál era su fin, no se había dado cuenta que su pecado la llevaría a la muerte de una manera tan horrible. Pero estos hombres le hicieron una parada. Aprovecharon, dijeron, vamos a aprovechar y hagámosle la vida imposible a este conferencista nuevo que tenemos aquí en la ciudad, uno que se llama Maestro y uno que ha dicho algunas cosas que casi dice, o ya dijo, ¿verdad?
que es el Mesías. Entonces, este hombre apareció entre nosotros, se llama Jesús, y vamos a ir allá y vamos a molestar su vida. De pronto, no solamente apedreamos a la mujer, sino también a él. Y esto me hace pensar primero en la mujer, ¿verdad? Nuestro pecado nos ciega. Y solo medio abrimos los ojos cuando las consecuencias de nuestro pecado o de nuestra vida descarriada que llevamos en secreto nos lleva finalmente a Jesús. Entonces, pensábamos que íbamos a morir por las consecuencias de nuestro pecado. ¿Cuántas de ustedes se identifican en este momento que realmente llegaron a Jesús precisamente porque las consecuencias de tu pecado, y tal vez no era un pecado de adulterio, tal vez era un pecado de no haber tratado a tu cuerpo correctamente, o de las consecuencias del afán y las preocupaciones debido a las finanzas, o que tal vez tú no hiciste correctamente y tú estabas precisamente, ¿verdad? Pensabas que ibas a morir por las consecuencias de tu pecado, pero Dios en su misericordia lo transformó en una oportunidad para llevarte a Jesús. Y en este momento, si esa eres tú, dale gloria a Dios, dile: Señor, gracias. Gracias porque tú viniste a derrotar ese enemigo mío, que se llama la ceguera espiritual, que no me deja ver, aquel que causa que al pecar no veamos las consecuencias de nuestro propio pecado, sino cuando ya es demasiado tarde. Entonces, para aquella mujer que se escondía para pecar, su ceguera espiritual la mantenía en su pecado, y este pecado ahora la condenaba a la muerte. Entonces, antes de morir, la llevaron a Jesús. Wow. Me encanta que el texto bíblico nos dice exactamente por qué estos hombres la llevaron a Jesús. Vamos a leerlo ahora en Mateo 8. Y dice así. Mateo 8 dice: Maestro, ¿verdad? Entonces dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Jesús estaba en el templo, ¿ok? Dice que él estaba en el templo, de vuelta en el templo, había una gran multitud, se juntó una multitud y él les estaba enseñando. Mientras él hablaba, esta gente se le acercó y la pusieron en medio de la multitud, o sea, más vergüenza todavía. Maestro, le dijeron, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Entonces nos damos cuenta que el autor de este libro, el apóstol Juan, nos dice la razón que lo llevaron a Jesús. ¿Cuál es? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Yo me pregunto, ¿qué veían ellos en Jesús que los hacía creer que Jesús diría algo o haría algo en esta situación que no sería lo que Moisés manda apedrearla? ¿Verdad? ¿Qué era lo que ellos veían? Tal vez tú y yo en algún momento hemos podido pensar, pues claro, ellos veían que Jesús era misericordioso, que de pronto se iba a poner a decir, dice, no, voy a salvarla en la mitad de todos. Tal vez podemos pensar que Jesús era tan amoroso o que Jesús era tan manso que él buscaba la paz, ¿verdad? Y al punto de no ser capaz de obedecer esta ley de Moisés, que suena tan terrible. Pero si nos podemos a pensar, por lo menos yo estudiando este pasaje, me pregunto, tenemos que mirar el contexto. Nosotros miramos atrás y nos damos cuenta de que todas estas personas estaban molestos con Jesús, porque Jesús estaba diciendo que él era el Mesías. Entonces, al conocer las Escrituras, conocer la palabra, sabían que si este era el Mesías, entonces era lo que él había dicho, era lo que supuestamente podría parecer, ¿verdad? Cuando vio lo de la ocasión de los panes y los peces, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Entonces él está haciendo el trabajo, viste, hacer el trabajo de Mesías, a cumplir por todos la ley. Entonces, ¿qué hizo el Mesías? ¿Para qué fue llamado el Mesías? Cumplir la ley de Moisés, literalmente. Entonces, ellos lo que dijeron, bueno, vamos a forzarte a que mueras por esta mujer y así acabamos contigo, porque supuestamente el Mesías vino a morir por nuestros pecados y es el que va a traer la propiciación de los pecados de todos. Entonces, cuando este hombre trate y responder esta pregunta, dice, bueno, si tú eres el Mesías no vienes a morir por ella, vienes a salvarla entonces, si no es la ley de Moisés, entonces tú vas a salvar. Y cuando ya esté muerto, pues pensaremos a ver si será el Mesías, si no será el Mesías, matamos al Mesías o no, pero realmente para ellos esto del Mesías era puro cuento, como decimos en Colombia. Si no, tendrían un poquito más de temor o respeto, ¿no crees? Si por lo menos tuvieran una duda. ¿Pero por qué no había duda en ellos de que este no era el Mesías? Porque no creían que eso fuera posible. Porque no creen, pues estaban ciegos y no. Aunque conocían la palabra y dice que vendría el Mesías, para ellos eso era imposible. Esto solamente era como
es la Biblia, o sea, es las Sagradas Escrituras, es lo que nos ayuda a nosotros a vivir como personas dignas, pero no necesariamente creemos todo lo que dice, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo se llama? Se llama ceguera espiritual, también de su parte. Sin embargo, ellos la llevaron a Jesús. Ellos la llevaron a Jesús. ¿Cuántas veces, verdad, aquellos que intentan hacer algo malo, Dios lo convierte en algo muy bueno? Y yo creo que esto es uno de los ejemplos maravillosos. Y como dice la canción de Jesús Adrián Romero, el Señor me mostraba esta canción cuando yo estudiaba para este texto bíblico. Y yo escuché la canción y dije, esta canción parece que la hubiera escrito esta mujer que estaba aquí, ¿verdad? Ella ha podido decir, Él se quedó conmigo. Él se quedó conmigo. Los que conocen la historia completa, que podemos leerla ahí, y espero que tú lo hagas en Juan 8, yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Los que conocen la historia saben que Jesús le salvó la vida a esta mujer. Y yo puedo escucharla escribir esta canción que canta y que escribió Jesús Adrián Romero, que dice, se quedó conmigo en mi oscuridad y mis momentos bajos. Hermoso. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y fue paciente y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y Él sigue aquí. Quiero que sepas, así dice la canción, y así sucedió, ¿verdad? Bueno, la ceguera no es solamente para aquellos que hemos pecado y hemos sido descubiertos en pecado, sino la ceguera espiritual también puede tomar la forma de la religiosidad, como sucedió con ellos, ¿verdad? Jesús nos cuenta en el capítulo anterior, nos cuenta en el capítulo anterior, que los líderes religiosos se le oponían en conflicto, ¿ok? Y también habían intentado arrestar a Jesús. Ellos habían estado buscando una oportunidad para acabar con Él. Pero Jesús vino a derrotar a un enemigo que se llama la ceguera espiritual. Aquel que causa que al pecar no veamos las consecuencias de nuestro propio pecado, pero también causa que al ver a otros pecar, no veamos nuestro propio pecado, como les ocurrió a estos fariseos que llegaron y líderes religiosos que llegaron con Jesús. Entonces Jesús los enfrenta con su ceguera espiritual cuando les dice, muy bien, veamos lo que dice Jesús, cómo los enfrenta con su propia ceguera espiritual. Y esto solo comienza, amigo. Así que dice, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Muy bien. Y yo aplaudo y digo, wow, uno más grande que su antepasado, el rey Salomón, está en la casa, ¿verdad? Porque él dice, muy bien. Él no dijo, bueno, la ley dice, ¿qué crees que debemos hacer? Él no dijo, la ley, no, dijo, muy bien la ley. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y si tú lees, dice que uno por uno se fueron, confrontados ¿con qué? Con su propio pecado. El Señor Jesús no invalidó la ley, se la aplicó a todos. Y esto es importante para que nosotros entendamos, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, para aquellos que nacimos en el Evangelio, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y quisiera que leyéramos también el 24. ¿Okay? En la Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente, y espero que tú lo escuches como si fuera la primera vez, dice así, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Así es. Sabes, nuestra autora de Editorial Huipil, Oneida Arnau, pensó que se iba a morir cuando se enteró que su esposo y su mejor amiga estaban teniendo relaciones sexuales. Ella lo cuenta en su libro Durmiendo con tu enemigo. Y de manera magistral ella nos hace ver que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos cuando insistimos en querer condenar al pecador, ¿verdad? El obvio pecador que vemos enfrente de nosotros, y no vemos que nosotros también somos igualmente pecadores y que nuestras actitudes pueden matar y destruir más allá de simplemente el acto sexual que cometieron, ¿verdad? Entonces, retomando la historia
de esta mujer. Todos se fueron, pero él se quedó. Y esto es hermoso porque me recuerda igual aquella canción, ¿verdad? Aquel que podría condenarnos eternamente vino a salvarnos. Voy a repetirlo. Aquel que podría condenarnos eternamente vino a salvarnos. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Se quedó conmigo y fue paciente, dice la canción de Jesús Adrián, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Qué hermoso, ¿verdad? Y no queda allí. Esta historia solamente es el comienzo y luego Jesús decide, Juan decide, que él nos cuenta acerca de lo que Jesús, que estaba en el templo, habló una vez más y dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sabes? Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva la vida. Es por esto que yo entiendo, cuando miramos esto en contexto, que Jesús vino a derrotar a ese enemigo que se llama la ceguera espiritual. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? Puedes ver a estos dos bandos, ¿verdad? Podríamos estar en cualquier momento en cualquiera de los dos, pero Jesús vino a rescatar a ambos bandos. Es importante entenderlo también. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Jesús es la luz de la mañana, así se llama nuestro programa. Cuando Él llega, se va la noche. Esa es la luz de la mañana. Cuando Él llega, se va la noche. Cuando Él llega, la oscuridad huye. Su luz también, es importante entenderlo, que su luz no es solamente para alumbrar y brillar y decir, mírenme a mí, su luz lleva la vida. El Salmo 119, 105, que también es un salmo que aprendemos cuando hemos estado desde pequeños en las escuelas dominicales de nuestra iglesia, que espero que si tú eres madre, entiendas la importancia de eso, de aprender estos versículos y conocer. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Aprende ese versículo. La NTV dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y es importante cuando nosotros hacemos esta distinción. Cada paso del camino, la lámpara guía tus pies, para que no tropieces, para que veas el peligro de ese próximo paso. Pero también me deja ver todo el camino. Quiere decir que es una luz que está por encima y nos muestra todo el camino. ¿A dónde me lleva este camino por el cual yo estoy andando? Y cuando lo hace, me deja a mí ajustar la dirección, decidir cambiar de camino. En el capítulo 6 de Juan, Jesús les dice a sus discípulos, porque los discípulos se quejaron cuando Jesús empezó a decir, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, ¿verdad? Yo soy el agua. Entonces, se quejaban y hablaban entre sí mismos, diciendo, y algunos se fueron. Algunos de esos discípulos decidieron irse. Pero mira lo que dice Jesús. Estoy leyendo aquí en el capítulo 6 ahora del libro de Juan. Y Jesús les dice a esos discípulos que lo querían abandonar o que le veían, se estaban quejando con las palabras de él. Él les dijo, solo el Espíritu da vida eterna. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Los esfuerzos humanos no logran nada. Palabras rojas aquí en la Biblia escritas porque así lo dijo Jesús. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no creen. Y es hermoso porque yo sé que esto que vamos a leer ahora, este pasaje de las Escrituras, en algunos otros evangelios están en diferente contexto. Pero me encanta que Juan ha escogido en la mitad de todas estas palabras de Jesús y contar exactamente por qué es que es importante que los discípulos dijeran qué es lo que ellos realmente creían. Y muchos discípulos, dice la Biblia en el capítulo 6, espero que tú lo leas, porque la mujer valiosa que hace, lee, luego medita y vive la palabra de Dios. Estamos meditando en la palabra de Dios, lo que yo he leído, espero que tú también lo leas en el capítulo 6 de Juan. Muchos discípulos lo abandonaron, pero Pedro casi que repite las palabras del maestro para él poder decir yo creo. Porque ¿qué es lo que dijo el Señor? Pero algunos de ustedes no creen. Y el Señor les dijo, los que se quieran ir se pueden ir. Y Pedro decía, ¿cómo le digo yo al Señor que creo? Pues voy a repetir sus palabras.
voy a creerlas, voy a repetirlas, voy a hablarle de acuerdo a lo que Él dijo. Y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. ¿No fue lo que dijo Jesús? Solo el Espíritu da vida eterna y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces Pedro dice, ¿verdad? En otro evangelio nos dice que no fue él solamente repitiendo, sino que el Padre le dejó ver, tenía esa sensibilidad espiritual y pudo escuchar del Padre y entender, le abrió los ojos, le quitó esa ceguera espiritual y él pudo ver y decir, tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces nos damos cuenta que Jesús dice, ¿verdad?, que Él es la luz del mundo. La luz quiere decir que Él viene a quitar toda oscuridad. Pero por tercero, nosotros vemos en el capítulo 9 que Jesús sana a un ciego de nacimiento y también habla sobre la ceguera espiritual. Así que no es simplemente que nosotros hayamos estudiado y leído estos dos capítulos y nos encantó ver y hablar sobre la ceguera espiritual. Literalmente el capítulo 9 termina con Jesús hablándole a los discípulos y a todo el que estaba cerca acerca de la ceguera espiritual. Y estudiando la Biblia nos damos cuenta que esto no fue algo que apareció así, Jesús habló de la ceguera espiritual, fue algo que Jesús, ¿verdad? Juan en particular dijo, vamos a ir llevando a las personas para entender cómo se identifica una ceguera espiritual y quién es el que puede venir y limpiarnos y sanarnos y derrotar a ese enemigo que nos tiene ciegos y no podemos ver. Entonces, ¿cómo lo hace Juan? Dice, bueno, mira, había un ciego de nacimiento. No solamente que tú un día vistes el verde, vistes el río, vistes los pajaritos y de pronto no ves más. Es ciego de nacimiento, ciego de nacimiento. Y realmente nosotros debemos entender que esa es nuestra condición espiritual cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas. Y en el capítulo 9, el mismo Señor Jesús vuelve y repite, mientras yo estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ay, qué hermoso. Quiere decir, si tú me estás viendo a mí, si tú me ves, los que estaban allí, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quiere decir que este mismo Jesús, ¿verdad?, está con nosotros y este mismo Jesús es la luz del mundo. Pero en ese momento Él estaba allí con ellos físicamente. Mientras yo estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Mira, escucha y entiende, medita. Y entonces decide, ¿verdad?, salir de la oscuridad y entrar en la luz espiritual conmigo. Entonces aquí nos damos cuenta que todos estos pasajes están escritos por el apóstol Juan para dejarnos saber que Jesús vino a derrotar a este enemigo terrible que se llama la ceguera espiritual. Aquella ceguera espiritual que ¿qué hacen nosotros? Lo primero que hacen nosotros es que nos mantiene pensando que no va a pasar nada si seguimos pecando, que nuestro pecado no nos deja ver que nuestro pecado está llevando a la muerte. Esa ceguera espiritual que causa que al pecar no veamos las consecuencias de nuestro propio pecado, no solamente en nuestras vidas, sino ese efecto dominó que el pecado tiene, que viene a matar, a robar y a destruir toda nuestra vida, ¿verdad? Pero también el Señor vino a derrotar a ese enemigo que todos tenemos de la ceguera espiritual cuando vemos el pecado, ¿verdad? El pecado de las otras personas y no podemos ver nuestro propio pecado. Cuando juzgamos, pero no podemos ver nuestro propio pecado. El Señor también nos deja saber que Él es la luz del mundo y nos deja saber que cuando Él llega, se va la noche. Cuando Él llega la luz de la mañana a nuestras vidas, ¿verdad? Y nos da a entender a través de este maravilloso milagro de un hombre, como él mismo dijo, nunca se había escuchado que un hombre ciego de nacimiento recibiera la vista. Nos deja saber que Él es la luz del mundo y que Él vino exactamente a eso, ¿verdad? Él vino a traer vista a los ciegos, a sacar la ceguera espiritual nuestra. Pero ¿de qué se trata la ceguera espiritual más grande? Es de que no podamos reconocer quién es el Hijo del Hombre, que Jesús es el Mesías, que Él vino realmente no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él, así como lo hizo con aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Y si tú nunca lo habías entendido, que solo el Espíritu da vida eterna y que los esfuerzos humanos no logran nada,
y que las palabras que Jesús nos habla son espíritu y son vida, pero que tú necesitas creer. Y hoy has entendido que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por lo tanto cuando somos confrontados con la verdad de Jesús, de quién Él es Él, tenemos que tomar una decisión. Y este es el momento de decisión para ti y para mí. Primero, si lo conoces, permitirle que Él saque toda ceguera espiritual. Entender que, como dice la canción de Jesús Adrián Romero, a veces tenemos oscuridad en nuestras vidas y Él viene a sacarla, Él viene a limpiarnos. Él es la luz de la mañana. Su palabra todavía es lámpara y es luz que ilumina nuestros pies y también nuestro camino. Pero si nunca le has conocido, si es la primera vez que escuchas y tú dices, sí, yo he vivido en pecado y lo que sucede es que pienso que todo va a estar bien, no he querido rendir mi vida a Dios a través de Cristo. Hoy es el día de salvación. El Señor te llama a que tú puedas ser como aquel ciego de nacimiento, puedas finalmente verlo a Él. Lo más lindo que ese hombre pudo ver fue a Jesús. Corrió a Él, lo conoció y bueno, tuvo una experiencia increíble de darse cuenta de que gracias a Dios su ceguera solamente fue en sus ojos. Pero cuando Él vio a Jesús, a diferencia de los otros que lo habían visto todo el tiempo hacer muchos milagros y escuchar y haber conocido la palabra, no lo aceptaron, pero este hombre vio que Jesús, de la misma manera que le dio la vista de sus ojos físicos, vino a darle la vista espiritual y vino a darle la vida eterna. Solo Él puede dar vida eterna. Entonces, en el día de hoy yo te invito a que tú también entregues tu vida al Señor y que tú puedas decir, sí, yo creo. Este que está hablando conmigo, ese que me está hablando a través de la palabra, es el mismo Jesús ayer y es el mismo Jesús hoy. Y sabes que sí, Señor, yo creo. Dice que este hombre dijo esto y adoró a Jesús. Entonces, en este momento, yo te invito a que tú invites a Jesús a tu vida y que Él quite esa ceguera espiritual y que tú lo hagas Señor y Salvador de tu vida. ¿Quieres hacerlo? Perfecto, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a Jesús al mundo, primeramente para salvarnos de todos nuestros pecados, limpiarnos de toda nuestra maldad. Nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, así como esta mujer, Señor, que no murió, no porque la ley sea invalidada o que ella no había cometido pecado, sino porque tú, Señor, viniste a cumplir por nosotros esto que tú mismo habías designado. Por tu gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don tuyo. Lo entendemos y lo aceptamos, un regalo de parte tuya. En este momento aceptamos el regalo de la salvación y sí, declaramos que Jesús es el Mesías. Jesús vino a la tierra como Mesías y lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Hermoso, ¿verdad? Jesús vino a derrotar todos nuestros enemigos de forma aplastante. Él vino a derrotar ese enemigo que viene con frustraciones a nuestra vida, o las frustraciones de la vida, ese enemigo que viene del enemigo de la enfermedad, el enemigo de la escasez y el enemigo de la ceguera espiritual. Ha sido un placer estar contigo. Ahora recibe nuevamente la bendición sacerdotal que se encuentra en número 6. Vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así. A mí me encanta leerla en la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que las otras versiones son fáciles de recordar porque las hemos aprendido cuando estábamos pequeñitos. Tal vez si tú creciste, nuevamente lo digo, a los que crecimos en la iglesia. Pero es lindo escucharlo en la Nueva Traducción Viviente como si fuera la primera vez. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar nuestro programa. Sabemos que esta palabra comenzó a crear cambios positivos en tu vida. Si hoy te has sentido tocado por este mensaje, tengo un recurso disponible para ti que incluye la enseñanza que compartí en este programa y la serie completa que te lleva aún más profundamente en este tema. También te ayuda a fortalecer tu fe, te ayuda a crecer segura, más cerca con Dios y conocer su voluntad. Todo lo que tienes que hacer es ir a rebecasegere.com, nuestra página de internet, donde también encontrarás estas enseñanzas y mucha más información sobre otros recursos, conferencias y libros. Así que visita rebecasegere.com.